Pueden ir anotando en el chat su asistencia, ¿ya? Su apellido, su nombre, su registro. Eso. Bien. Entonces, en la anterior clase habíamos quedado en que teníamos que calcular la acción, ¿verdad? La acción de A, de B y de C, ¿sí? Con esa acción íbamos a determinar todo esto. Entonces, hoy día les voy a explicar cómo funciona la planilla de Vicente, ¿ok? Para trabajar con la planilla de Vicente, como habíamos visto, teníamos que introducir A, B y nuestros puntos, ¿correcto? Una vez introducíamos los puntos, graficábamos y veíamos el azimut directo para poder encontrar los ángulos esféricos. Para encontrar los ángulos esféricos teníamos que encontrar la ecuación correcta para determinar el ángulo interno de ABC, ¿ya? Y veíamos también que estos ángulos tienen que coincidir con los ángulos de acá, aproximadamente. ¿Ok? Una vez tenemos eso, vamos a ver cómo funciona el siguiente paso. El siguiente paso se llama ángulo esférico. El ángulo esférico es el mismo que la acción, ¿sí? Es el mismo tal cual. Simplemente lo único que hace es copiarlo, ¿ya? Una vez tengo los ángulos esféricos, voy a sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Y la suma me va a salir un número mayor a 180. 180.029 en este caso, ¿ya? Y determinamos lo que es el exceso esférico, ¿ya? ¿Qué es el exceso esférico? El exceso esférico es un gradiente, un ángulo, un grado, un tanto de grado mayor a 180, o sea, que hace que el triángulo en vez de ser plano en sí, se desborde un poquito a los lados y sea más esférico, ¿ok? Entonces, eso es una ampliación de ángulos, en otras palabras. Para nosotros llegar a tener dicha ampliación de ángulos, ¿ya? Nosotros sumamos A más B más C y acá me dio 180.029, ¿ok? Entonces vamos a calcular los ángulos planos. ¿Cómo se calcula el ángulo plano? El ángulo plano va a ser igual al ángulo esférico menos el exceso esférico dividido entre 3. Eso es para A plano. Para B plano, lo mismo. Vamos a introducir el ángulo B esférico menos el exceso esférico entre 3. Para C plano, vamos a tener el C esférico menos el exceso esférico dividido entre 3. Entonces, eso es lo que vamos a conseguir en cada uno de estos, en este y en este. ¿Ok? Ya les estoy enseñando cómo se van haciendo los cálculos. Entonces, miren qué sucede acá. Lo que me falta calcular es E, ¿verdad? No tengo el cálculo de E, pero yo sé que E va a ser igual a la sumatoria de los ángulos esféricos menos 180, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que tengo? ¿Ya? 180.02 menos 180 va a ser igual a 0.029, ¿verdad? Entonces, el exceso esférico es la resta de la suma de estos tres ángulos menos 180. Una vez tengo este exceso esférico, voy a determinar el ángulo plano. Y miren la ecuación acá, es la misma. Agarro A y le resto el exceso dividido entre 3. Agarro B y le quito, agarro B y le quito el exceso dividido entre 3 y cumplo esta ecuación. Y C lo mismo, C menos el exceso entre 3. De esa manera, yo cumplo lo que me dice la ecuación A, la ecuación B y la ecuación C. Teniendo los ángulos de A, de B y de C, el siguiente paso que me dice eh, para corregir es sacarle el seno del ángulo. ¿Cómo saco el seno del ángulo? ¿Se entendió esto? Este del ángulo plano. Jóvenes, Sí, sí. ¿Quiere repetirlo una vez más, por favor, auxiliar?
Pero sí está clarito, papito, mira. Ah, presta atención. Una vez tenemos esto, como hicimos en la anterior clase, sumo estos tres, ¿ya? Y esos tres es la sumatoria de ángulo esférico. ¿Cuánto me da esa sumatoria? 180,029. Entonces aquí 180,029 a eso le voy a restar 180, me dicen menos 180. El resultado de eso se denomina exceso esférico y se simboliza así. El exceso esférico que ves aquí es la suma de estos ángulos, 180,029 menos 180. Entonces, si a 180 le quito, 180,029 le quito 180, me va a quedar 0,29 como dice acá. Y luego voy a corregir los ángulos. Estos son ángulos esféricos. Ahora tengo que encontrar los ángulos planos. Para tener a plano, agarro este 22,83, 70 con todos los decimales, 70, 73,5, y le voy a restar el exceso esférico. El exceso esférico es este de aquí. ¿Ya? ¿Cuánto es ese exceso? 0,29, 0,029, perdón, o 98,1. Van a disculpar, no se puede escribir bien con el mouse. ¿Ya? Y lo divido entre 3. Ese es el cálculo de A plano. Y ese resultado está aquí. Lo mismo para B plano, está aquí. Y para C plano, está acá. ¿Ok? Una vez tengo el cálculo de los tres, sumo los ángulos y me da 180 clavos. Listo. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos el triángulo que tiene distancias elipsoidales, ¿no? Ahí está una distancia elipsoidal, acá está otra distancia elipsoidal y acá está otra distancia elipsoidal. Si a sus ángulos que son esféricos yo los hago planos, lo que quiere decir es de que la distancia va a tener que cerrarse, ¿sí o no? Entonces, si el ángulo era así abierto, ya va a quedar más cerrado y más cerrado. El triángulo va a tener que hacerse más largo, ¿no? Entonces, o sea, va a tener que cerrarse, como ven aquí. El triángulo empieza a cerrarse. Y todo esto de acá, lo que sobresale, todo esto de aquí que sobresale, ¿no? Todo eso es el exceso esférico. Este de aquí que calculamos, este 0,29. Entonces, ese 0,29, si yo le resto, lo que me va a obligar es a que mi triángulo quede así. Este va a ser A plano, este va a ser B plano y este va a ser C plano. ¿Listo? Ahora, sabiendo que se va a cerrar, lo que me falta es corregir esta distancia de aquí es diferente a esta distancia de acá. Esta de aquí es diferente a esta de acá y esta de aquí es diferente a esta de acá. ¿Ya? Lo siguiente que hace la planilla es sacarle el seno al ángulo. Seno de este ángulo, ¿ya? Seno de este otro ángulo y seno de este otro ángulo. Dios mío, la calor está fea. ¿Listo? Una vez yo le saco los senos de los ángulos, voy a corregir las distancias. Entonces, esta es la distancia A, miren. ¿Está? Esta de aquí es la distancia A, supongamos. ¿Ya? A esférico. Voy a hacerlo más grueso. Está muy delgado. Dijimos que este es A esférico, B esférico y C esférico, ¿no? Entonces, ese A esférico se va a convertir en un aplano también. Así como los ángulos se va a convertir en un A plano, este se va a convertir en un B plano y este otro se va a convertir en un C plano. ¿Ya? Una vez convertimos los esféricos en planos, ¿ya? Terminamos lo que es el cálculo de ángulos internos.
¿sí? Y ya nos saltaríamos al siguiente. ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes van a hacer estos cálculos en planilla y también lo van a hacer a mano. Y tienen que desglosar cada cosa y yo les estoy explicando de dónde sale cada cosa. ¿Ok? ¿Se entiende? Listo. Entonces, para determinar estos ángulos, yo voy a usar esta ecuación. A entre seno de A, seno de A plano, es igual a B entre seno, voy a poner la pizarra mejor, ¿no? Ya, la ecuación es esta. A, B y C. Cada una de esas ecuaciones va a dividirse entre el seno de su ángulo. 7A se va a dividir entre seno del ángulo A plano. B se va a dividir entre seno de B plano. Y C se va a dividir entre el seno de C plano. ¿Ya? Entonces eso es así. Y esto es aquí una igualdad. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a corregir. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nuestro triángulo tiene que tener como requisito por usar esta ecuación, tiene que tener A plano, B plano y C plano. ¿Ya? ¿Y será que yo tendré eso? A plano, tendré B plano, tendré C plano. No, yo lo que tengo son distancias esféricas. ¿Sí? Entonces, las distancias que yo tengo ahorita son esféricas. Estoy exagerando en el dibujo por si acaso, ¿no? Pucha, no, se ve muy feo. Son distancias así, curvitas, ¿sí? Y entonces yo tengo A esférico, B esférico y C esférico. Me dice la teoría, para poder corregir todo el triángulo, vos trabajás con un ángulo, con un lado como si fuera plano y los otros esféricos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que A esférico, aunque no es igual, voy a decir que A esférico va a ser igual a A plano. Y una vez hago eso, utilizo esta ecuación de acá. Si tengo A plano, tengo los ángulos, puedo encontrar B plano. Entonces, B plano va a ser igual a la distancia elipsoidal A dividido entre el seno del ángulo plano por este que está dividiendo, pasa a multiplicar por el seno de B plano. Y si yo quiero encontrar C plano, va a ser igual A dividido entre seno del ángulo A. O sea, ya en esto ya hago una agrupación de estos dos de acá. De A
con C. Y estoy despejando este, que es seno, ¿eh? Quiero esa distancia. Entonces, A sobre seno A y este que está dividiendo paso a multiplicar por seno de C plano. Y esa es la ecuación que utilizo. Entonces, teniendo esta ecuación, me fijo que son las mismas que se transmiten en el Excel. Vamos al Excel, ¿ya? Miren aquí, el opuesto corregido me toma la distancia A tal cual, ¿no? El opuesto corregido recién se corrige con esto. ¿Qué me dice acá la ecuación? Me dice que A, el azul es A. Mira. No, se lo pongo azul aquí, para que lo aprecien. ¿Ya? A entre rojo igual por lila, me dice, ¿no? Entonces, A entre lo rojo, el rojo va a ser acá, rojo. El rojo es el ángulo seno de A plano por el lila. El lila va a ser seno de C plano, de B plano, perdón. En este caso quiero encontrar B, ¿no? B plano. Y todo eso es igual a B, B corregido. Entonces, si le damos clic, el azul es A, es la distancia elisoidal A, ¿no es? El azul es A, dividido entre el seno del ángulo A por el seno que quiero corregir, seno de B. Y si pillo para C es lo mismo, A, que es el azul, dividido entre el seno del ángulo A, ya, por el seno a corregir, entonces ya no va a ser B en este caso. Si quiero encontrar el lado corregido C, voy a introducir seno de C, ¿ok? Y una vez tengo A corregido, B corregido y C corregido, ¿ya? Voy a colocar la distancia elisoidal original, ¿sí? La distancia elisoidal original es esta, ¿no? De C a B, A, ¿ya? La distancia B se encuentra entre A y C. Y por último, la distancia C que se encuentra entre B y A. Y luego se restan, mira aquí, se resta el original menos el corregido. Aquí se queda en cero, este otro, el original menos el corregido, queda en negativo, que quiere decir que el corregido es más grande, ¿no? O sea, este era 466.165.44, 466.165.46, este de acá es más grande. Y para hacer lo mismo, tomo el original y le resto el corregido, ¿no? ¿Se entendió? ¿Qué ha pasado? Si esto es negativo, me indica que las distancias elipsoidales han aumentado, ¿ya? Y la distancia A ha permanecido tal cual, ¿sí? Una vez tengo eso, les voy a dejar que ustedes hagan esto, ¿no? Tienen que hacer todos estos cálculos a mano, ¿ya? La siguiente parte ya es el cálculo de exceso esférico según Legendre. Esto de acá se lo voy a explicar en pizarra, yo creo. A ver. Ah, vamos a abrir el MATLAB ya. De una vez nos dejaremos de esa parte. Ujú, ujú. Formulario, todo eso. ¿Ya? No, no quiero ver, quiero ver. Ya. Entonces, para determinar ahora en lo que es trigonometría esférica, vamos a la siguiente parte de la tabla, ¿no? El cálculo del exceso esférico, tenemos trigonometría esférica y exceso esférico según Legendre. Legendre es un método que dice,
Si esto cierra en 180 y quiero hallar un acceso esférico, ¿cómo lo calculo? ¿No? Entonces lo que se tiene que hacer es un método analítico aparte. No, esto se lo voy a explicar en pizarra nomás, ¿ya? Legendre y trigonometría esférica se lo voy a explicar en pizarra. Vamos a seguir con lo que es su laboratorio. Para el laboratorio 4 entonces, yo les había dicho que ustedes tienen que trabajar con dos triángulos, ¿no? Está. El triángulo uno y el triángulo 2. ¿De dónde salieron estos dos triángulos? Salieron de lo que hicimos en el Google Earth el otro día, ¿no? Entonces el otro día nos fuimos para el lado de París. Vamos a París. Y aquí está nuestra triangulación. Bien. Teniendo ya nuestra triangulación, viendo cuáles son los puntos uno, 2, 3, yo ya tengo la nueva distancia, ¿no? Entonces mi distancia, esta va a ser A corregida o A plano. Este de aquí, 2, 3 va a ser B plano. Y este va a ser C plano. ¿Ok? Y los ángulos finales, ángulo B, ángulo C, ángulo A. ¿Ya? Una vez yo tengo esto, lo que tengo que hacer es introducir las coordenadas del triángulo 2. Ya lo hicimos, ¿correcto? La anterior clase introducimos las coordenadas acá. Introdujimos la coordenada de la triangulación 2. Entonces me voy a la triangulación 2. Ya están las coordenadas colocadas. Lo único que nos falta es corregir los ángulos. Aquí el ángulo tiene que salir 60, 60, 53. ¿Y aquí cuánto tengo? 263 y 53. Entonces vamos a copiar la gráfica y nos vamos a datos. Tenemos aquí la gráfica. ¿Ya? Vamos a ir colocando los nortes. ¿Sí? Entonces no vamos a insertar forma. Voy a colocar el norte para acá. Está. Este es el norte uno, este es el otro norte y este es el otro norte. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora con los tres nortes definidos? Vamos a trabajar con el asigno directo. ¿Sí? Me fijo de que acá no tenga un signo positivo delante. Positivo, perdón, negativo. Este tiene un signo negativo, lo borro. ¿Ya? Eso tienen que fijarse siempre. ¿Ok? Este de aquí, perdón, acá. Este de acá, positivo, positivo, positivo. Miren, sigue con su signo negativo, lo borro, ¿ya? Una vez tiene borrado el signo negativo, lo dejo. ¿Bien? Entonces iniciamos. Del A a B, de A a B, vamos a tener un azimut de 83. ¿Sí? Entonces eso me quiere decir de que el azimut es positivo. ¿Ya? Como es positivo, esto viene de la siguiente forma. Se prolonga la línea, le aumento el grosor, ¿ya? Y digo que partiendo desde el norte vamos a insertar de forma. ¿Dónde está? Este aquí. Partiendo desde el norte, en ese sentido, vamos a tener aquí el azimut. ¿Qué azimut es este? El azimut de AB, ¿ya? Luego me fijo el azimut de A a C. El azimut de AC es negativo. ¿Cómo viene entonces? Al revés, ¿correcto?
Vamos a introducir otra forma aquí, vamos a decir este de acá en sentido angular. Entonces tengo un azimut del punto A al punto B y del punto B al punto C. La pregunta es, ¿cómo calculo el ángulo esférico B? Perdón, el ángulo esférico A. ¿Quién sabe? No sería 360 menos A. Sí, no se escucha bien. Se escucha entrecortado. Sí, eso mismo. Con 3.